En el día de hoy vamos a ir al libro de Filipenses, a la carta de Filipenses, y vamos a ir al capítulo 4, es el último capítulo. Vamos a leer los versículos del 4 al 9. Cuando tengan todos sus Biblias, aquí dice que es en la página 1210, 1210, en la NBLA, que es la que nosotros utilizamos aquí. Si no tiene esa, búsquenla en su Biblia en el número que esté. 1210. Si pueden acompañarnos y ponerse de pie para leer la palabra del Señor todos juntos. Yo sé que tenemos mucho tiempo parado, pero un poquito más para reverenciar al Señor en su palabra y nos sentamos. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4, 4 al 9. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana, por este servicio, por lo que ya tú nos has permitido recibir de ti en esta mañana, por lo que nos has permitido darte, Señor. Gracias porque te hemos orado, Señor, porque te hemos cantado de tus verdades, hemos orado de tus verdades, Señor, hemos leído de tus verdades, Señor. Y estamos aquí unidos, Señor, en armonía para aprender sobre ti. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú preparando cada mente y cada corazón, Señor. Que lo prepares como tierra fértil que recibe la semilla de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, haciéndonos morir a nosotros, haciéndome morir a mí, y que puedas ser tú, Señor, el que hables a través de mí y a través de tu palabra. Te pedimos que tú nos des esa paz que nos prometes en estos textos, que tú nos des ese entendimiento, que nos des ese sosiego, Señor, y que podamos realmente depender de ti a partir del día de hoy, que sea algo diferente en nuestras vidas. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente y te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo se pasee en medio nuestro en este día. Te lo pedimos en tu nombre poderoso. Amén. Gracias, pueden sentarse. Bueno, como muchos de ustedes saben, nosotros como familia estuvimos de viaje por algunos 18 largos días. Fue demasiado. Yo creo que, si no me equivoco, es la primera vez que salimos tanto como familia o por el trabajo y eso. Es la primera vez que duramos tanto tiempo fuera de la casa. Y la verdad es que fueron largos. Fue muy bonito el viaje, fue muy chulo, fueron cosas muy interesantes las que visitamos. Pudimos compartir en familia pegadito esos 18 días, pero fue muy largo. Ya estábamos locos por estar en nuestra tierrita. Contado en domingos, fueron 3 domingos, señores. Eso pesa demasiado en el alma de un ser humano. 3 domingos fuera de la iglesia. Por eso mucha gente nos dijeron, pero ven acá, ya no estaban confiscando los pasaportes, que no podíamos salir más allá. Pero la verdad es que nos hicieron falta y nos hizo falta estar aquí. Ya estamos de vuelta y estamos recargados, aunque en la semana laboral fue una tortura. Yo no pude ni coger teléfono, ni hablar con la gente, ni ponerme al día con muchas cosas. Teníamos esto pendiente, teníamos pendiente el trabajo. Fue una locura. Pero estamos recargados, supuestamente venimos de un viaje de vacaciones de 18 días, el más largo de toda la vida. No es verdad. Pero también pasó que por allá caminamos mucho. Lo mínimo que caminamos por día eran 13,000, 14,000 pasos. Hubo días que caminamos más de 23,000 pasos y días con mucho calor. Óiganme, con mucho calor.
un calor sofocante, un calor seco. El sol nos daba en la cabeza y parecían como carbones encendidos sobre nuestras cabezas. Parecía que nosotros teníamos la culpa del pecado de las personas porque era caliente que estaba. Y cuando ustedes escuchan a un dominicano quejarse de calor, imagínense la calidad de calor que hacía ahí. Era un calor muy distinto al de nosotros, pero hacía mucho calor. El calor traía consigo la posibilidad de que nosotros tuviéramos que suspender algunos de los tours que se habían programado en las islas griegas y en Éfeso y en Turquía. Nos habíamos ido con un warning o una advertencia de que por la ola de calor pudiera que no pudiéramos salir, habría la posibilidad de que no pudiéramos salir ese día a hacer el tour. Señores, decirlo es una cosa, pero vivirlo fue otro nivel de calor. Los labios se me resecaron. Yo tuve que comprar un chapstick que me costó más de 7 euros. Sara me dijo, papi, ¿qué es lo que tiene eso? Digo yo, lo grande que había uno más caro que tenía de que medicamento. Y yo le dije, deme uno de lo que sea para hidratarme. Los labios resecos, el agua que traíamos encima en las botellitas se calentaban al rato de nosotros salir. Sara y yo teníamos nuestro termo que preservaba el agua un poco más fresca, pero a la misma vez nos pesaba más y era más incómodo para nosotros. Nosotros encontrábamos fuentes de agua que misteriosamente estaban frías, o por lo menos frías al tacto, porque cuando la bebíamos no la sentíamos tan fría, pero hay muchas fuentes de agua potable que a algunas personas, como los dominicanos, nos da miedo beber agua que está fluyendo de un grifo, porque nosotros nos bebemos un vaso de agua de la llave y saben que estamos listos, ¿verdad? Tenemos ameba, todos los parásitos del mundo vienen a nuestras vidas. Entonces beber esa agua era como un reto, pero la desesperación era tanta que nosotros rellenábamos las botellitas y rellenábamos todo en cualquier fuente que aparecía. Pero nada parecía satisfacer la sed que nosotros teníamos. El agua no parecía funcionar. No importa que tuviera tibia, caliente, fría, nada parecía contrarrestar la sed y la deshidratación que generaba este calor. Nosotros estábamos como el salmista en el Salmo 42, como el siervo que brama por las aguas. Nosotros teníamos agua en los bolsillos, pero entendíamos que esa agua no nos funcionaba, no nos quitaba la sed, no era suficiente. Y buscábamos más agua, pero el agua que buscábamos tampoco era suficiente. Era algo muy extraño. Algunas personas me han dicho cuando regresamos y me preguntaron por el viaje, me dicen, es que el agua de allá no me quita la sed. Y yo, bueno, muchos de nosotros llegamos al Señor con una sensación parecida a esa sed que no se quita, y pudiera compararse a esa necesidad y esa sed espiritual que nosotros vivimos y por la que buscamos del Señor. A mí me pasó en lo personal, y andamos buscando por el mundo todo lo que puede llenar ese vacío existencial que nosotros tenemos en nuestras vidas. Andamos tratando de apagar esa sed. Tenemos cosas, buscamos otras. Tenemos la botellita llena, pero queremos una agua más fría, queremos una agua más caliente. No sabemos qué queremos, pero andamos buscando algo que nos quite esa sed espiritual que tenemos. Esa es nuestra vida. Buscar de Dios, buscar de aquello que pueda llenar ese vacío y que pueda quitar esa sed. Todo lo que buscamos en el mundo, nada de eso llena nuestras almas. Nada nos trae paz. Solo encontrar al Señor de frente y rendir nuestros pies ante Él y declararlo nuestro Señor y Salvador puede saciar nuestras vidas. El camino no es fácil, pero es un camino seguro. En el día de hoy vamos a ver el tema del sermón, fuente de paz. Dios como la fuente de paz. En nuestra hoja de ruta vamos a tener 3 puntos: de la dificultad al regocijo,
Y aquí vamos a ver cómo nos presenta la carta a un hombre que realmente está en dificultad, pero aún así está llamando a los hermanos y a él mismo a regocijarse en el Señor. De la angustia a la paz. Como Pablo también nos recuerda, nos dice, nada estén afanosos. Esa es, yo creo que la enfermedad de nuestro tiempo, y por eso también es algo tan interesante como ver que la palabra de Dios nosotros podemos traerla a nuestro tiempo, a este tiempo, y hacerla viva y eficaz. Y de la Biblia a la vida, cómo nosotros podemos hacer todo esto práctico en nuestras vidas. Y este último, le pedí permiso al pastor y a Patty y a Charvela para poder ponerle ese nombre por su podcast, de la Biblia a la vida. La idea central que hoy vamos a tener es, en este mundo tendremos aflicciones, pero en el Señor nos regocijamos y encontramos la paz. En este mundo tendremos aflicciones, pero en el Señor nos regocijamos y encontramos la paz. Entonces, arrancamos con el primer punto, de la dificultad al regocijo. Dice el versículo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este es el último capítulo de una carta muy conocida. Yo creo que la mayoría de las personas aquí, por lo menos, ha escuchado o conoce uno de los versículos que hay en esta carta. Es una carta que habla sobre la unión de la iglesia, cómo debemos de estar unidos, pero también habla sobre el gozo en las dificultades, sobre todo sobre el gozo en las dificultades y cómo confiar en ese Dios que sabe que estamos en medio de esas dificultades. Una carta que guarda versículos de peso dentro de su contexto, pero que también han sido sacados de contexto, como un Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ve muy bonito decirlo desde afuera. Se ve muy bonito decirlo, todo lo puedo en Cristo, en un momento que tú crees que tú tengas una dificultad, o no, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece como un estamento de motivación y de fuerza. Entonces, vamos a conocer un poquito primero sobre el preámbulo de esta carta. Pablo recibe una carta de mano de Epafrodito, de parte de la iglesia de Filipos. Esta fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa Oriental. Y a pesar de las adversidades, de la persecución y todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, y la condición de la región, esta iglesia siguió creciendo. Creció en el conocimiento de Cristo, tanto así que al enterarse de la cárcel de Pablo, su reacción fue, tenemos que enviar a alguien para informar cómo está la iglesia, para que Pablo esté en paz en esa cárcel, y también vamos a enviarle provisiones a este hombre, que la debe de necesitar mucho en este momento, para que se pueda sostener en este momento tan difícil. La carta de los Filipenses es una respuesta a esto que hicieron los filipenses. Esta es la carta de los Filipenses. El que escribió esta carta, Pablo, está lleno de gozo en la dificultad. Utiliza la palabra por lo menos en 12 ocasiones en esta carta. Y también la carta está llena de motivación. Y él está preso en Roma. Preso en Roma. Y aunque él está muy seguro de que él saldrá de esa cárcel liberado, sea vivo o muerto, y eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 19 al 20, Pablo no está diciendo, yo voy a ser liberado optimistamente, como nosotros decimos las cosas como queremos que nos salgan. Pablo está diciendo, yo voy a salir liberado de aquí, sea que salga vivo, sea que salga muerto, yo salgo liberado de aquí por las promesas en Cristo Jesús. Eso es confiar en el Señor. Pablo en ese momento tenía hermanos fuera que han aprovechado que los romanos han menguado el ministerio de Pablo, y ellos han hecho todo lo posible por predicar el evangelio de una manera tal que Pablo fuera quitado de ese primer puesto que tenía, de ese protagonismo que tenía en esa región. Y otros se han sentido inspirados por la cárcel de Pablo
en Cristo Jesús para predicar el Evangelio. Dice el capítulo 1, versículo 15 al 18, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. En el capítulo 2 también vemos cómo él dice que hay otros que querían imponer su criterio personal, su firma, porque le es más importante que su criterio sea expuesto y sea tomado en cuenta, que el mensaje sea esparcido y esté cambiando vidas. Y otros que pierden su tiempo murmurando o discutiendo sin aportar ningún tipo de solución. Todos buscando sus propios intereses. En el capítulo 3 también vemos que él se refiere de que se cuiden de los perros, de los romanos, de los perseguidores, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Y ustedes saben qué es lo más doloroso de este listado de cosas. En cada capítulo usted puede encontrar, yo cogí algunos, pero en cada capítulo usted puede encontrar cosas que hacían cada vez más difícil la vida de Pablo dentro de la cárcel. No solo que estaba preso, sino que aparentemente las personas creían que podían estar haciendo la vida más difícil de Pablo dentro de esa cárcel. Y Pablo estaba gozoso. Yo lo que confieso ante la iglesia hoy es que al leer yo estos versículos y estar preparando este mensaje, me avergüenza darme cuenta que yo me vi en muchos de esos grupos. En algún momento de mi vida yo me he visto en alguno de esos grupos, en lo que critican, en lo que quieren el protagonismo, en lo que quieren que su criterio sea tomado en cuenta, sin ver lo que el Dios está haciendo en Piedra Angular. Nosotros a veces estamos en ese punto y no nos estamos dando cuenta. Tenemos que ir a la palabra del Señor. El Señor nos permite ver que nosotros también podemos ser una de esas personas que están entorpeciendo la vida de otros cristianos y nuestra misma vida en el Señor. Y no es que todo era gozo para Pablo, no es que él no estaba triste. Él estaba triste, estaba angustiado, pero confiaba en las promesas del Señor, confiaba en la suficiencia de su sacrificio por nosotros. En el capítulo 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, esto refiriéndose a Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces, espérate, él está diciendo que se regocijen, que nos regocijemos en el Señor, que nos regocijemos siempre, pero él estaba triste, sí. Somos seres humanos, y no es verdad que él en una cárcel, pasando trabajo, sabiendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, trayéndole informaciones a las personas, él no iba a ponerse triste, no se iba a angustiar, no se iba a poner ansioso en algún momento. Pero el punto principal de su vida es que todo lo dejaba al Señor y confiaba en Él. Epafrodito había puesto en riesgo su vida para llevar esa carta a un enemigo romano. Y también cuando estuvo allá con Pablo por un tiempo, se enfermó y tuvo casi de muerte. ¿Cómo no iba a estar Pablo angustiado o triste? ¿O tú crees que él iba a estar con Epafrodito enfermo, casi muriéndose? Hermano, regocíjate, hermano. Está enfermo, te está casi muriendo, pero regocíjate en el Señor. Aunque él estaba claro de que una persona que ama al Señor y que ha entregado su vida al Señor, ¿hacia dónde iba? Este era de manera resumida el contexto de la carta y de estos versículos. Ahora no vemos de la misma manera a un Pablo diciendo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como un hombre que está suelto en la calle, que está bien, que está en una buena posición, que tiene comida, que tiene todo lo que necesita, que no tiene frío, que está resguardado. Este hombre estaba en sufrimiento, estaba en dificultades, y aún así tenía en el centro de su vida y en el centro de esta carta al Señor Jesús. Hoy, cuando tú vayas a tu casa, son 4 capítulos que tiene Filipenses. Tú puedes leerlo de una sentada. Te aseguro que no te va a aburrir. Y teniendo este contexto, tú vas a poder disfrutarlo mejor. Y vas a poder entender un poco más
a qué estamos llamados. Ahora volvemos a leer esos primeros 2 versículos. Regocíjense en el Señor siempre, teniendo en cuenta este hombre y esta situación. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No es lo mismo yo escuchar esta frase y estos versículos de una persona que está cómoda en su casa, con un aire acondicionado, sin sed, sin necesidad, a una persona que está en las condiciones que acabamos de describir, que es la condición que Pablo que tenía. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo nos da el mandato de regocijarnos, no como un coach de vida. Luego de ver la carta y ver las circunstancias en las cuales nos llama a estar en gozo en cada capítulo, parecería que debemos de tener una razón para gozarnos. Pero él se asegura de que en este último capítulo decirnos siempre, regocíjense en el Señor siempre. Que nuestro regocijo no pueda estar supeditado a una condición. Siempre debemos de estar regocijados en el Señor. La simple frase en el Señor proporciona la clave esencial para el gozo en cada circunstancia. No importa la ansiedad que causen las circunstancias, como él estaba, en el Señor nos regocijamos. Repito, escrito desde la prisión a los cristianos que sufren por su compromiso con Cristo, este mandamiento exige el desarrollo de una actitud alegre en toda la circunstancia de tu vida o de la vida de cualquier cristiano. El cumplimiento de todas las demás metas el del caminar cristiano surge de la práctica de regocijarnos en el Señor, no importando cuál sea nuestra condición o nuestra situación. Nuestra relación con el Señor es tan central y determinante en nuestras vidas que todos los demás factores de nuestra vida no pueden sacudir nuestro sentido del entusiasmo en el Señor. Esto lo dice el comentario Pilar del Nuevo Testamento. Repito, nuestra relación con el Señor es tan central y determinante en nuestras vidas que todos los demás factores de nuestras vidas no pueden sacudir nuestro sentido de entusiasmo en el Señor. Es difícil hasta leerlo esto. Es difícil comprenderlo. Quizás en este momento que tú estás viviendo en tu vida, esto es difícil de entenderlo. De ninguna manera Pablo simplemente aboga por una actitud mental positiva o insta a sus lectores a animarse y tener una buena vida o una buena vibra, como la gente dice ahora. Su doble énfasis en el gozo proviene de su propia experiencia, del sufrir por Cristo, conocer el poder de la resurrección. Recuerden que le acabo de decir, él sabía que iba a ser liberado de esa cárcel, sea muerto o vivo. Él tenía una promesa en la resurrección de Cristo. Y el participar de su sufrimiento, del sufrimiento de Cristo en esta prisión en Roma, era parte de lo que traía gozo a su vida. Entonces, esto pasa al otro versículo, que nuestra bondad sea conocida. Cuando nosotros verdaderamente tenemos una disposición o hemos entendido que debemos regocijarnos en toda situación en el Señor, entonces nuestras vidas empiezan a dar un giro y pudieran reflejar esa gentileza que nace del conocer la gracia del Señor en nuestras vidas. Si estamos aquí es por gracia. Todo lo que somos, llegamos a tener y dejamos de tener, todo es por gracia. El Señor conoce nuestras necesidades, cada una de ellas la conoce. Pero ustedes saben que Él nos proporciona lo que nosotros verdaderamente necesitamos, no lo que nosotros queremos, lo que verdaderamente necesitamos para seguir dependiendo de Él y poder regocijarnos en Él. Cuando empezamos a conocer un poco más sobre su soberanía, su control sobre nuestras vidas, entonces comenzamos a cambiar hasta nuestra manera de ser y de tratar a los otros. No podemos andar como cristianos aburridos, sin sonreírle a la gente, sin saludar a la gente, no nada más a los hermanos en la iglesia, no nada más los domingos, no en los grupos ancla.
es a todo el mundo. Bondad, mansedumbre, justicia, decencia, decoro, equidad, morir a nosotros, pensar primero en la necesidad de los demás antes que en las nuestras, dejar que otros ganen aunque conlleve un gran sacrificio de nuestra parte, dejar de defender indebidamente nuestros derechos, cosa muy en boga en este tiempo, todo con la intención de dar a conocer ¿a quién? A Cristo. Esto debe ser un sello del cristiano, señores. La mansedumbre es una de las características que se exigen para el liderazgo de la iglesia. Y eso lo podemos ver en Primera de Timoteo, en Tito, en Santiago. Estamos llamados a ser amables. Estamos llamados a ser amables. No nos pega el no ser amable. No nos pega ser unos ogros. No nos pega el mirar a las personas en el mundo y ni siquiera saludarlo. No nos pega. No es nuestro sello. Estamos llamados a ser amables. ¿O cómo ustedes creen que Pablo pudo calar en el corazón de los guardias del pretorio, de la cárcel? Siendo pesado, tú no eres igual que yo. Yo soy cristiano, tú no eres igual que yo, tú eres un impío. Si alguien no nos hubiese sonreído, si alguien no hubiese sido amable con nosotros, si Melina no hubiese sido amable conmigo en la universidad, yo no conociera al Señor hoy. Bueno, el Señor iba a hacer lo que fuera para que yo lo conociera. Pero probablemente nosotros somos instrumentos del Señor para que otros vengan a Él. Y como les dije, es un requerimiento del liderazgo de la iglesia. Todos estamos llamados, pero la misma palabra y la misma exigencia para el liderazgo es para todos aquí sentados. Tú dices, bueno, pero que tú estás hablando de liderazgo. ¿De dónde salen los líderes de la iglesia? ¿De dónde salen los líderes de la iglesia? De esos sillones que están llenos hoy. Entonces no es algo para el liderazgo, es para todos los cristianos. Pablo reconoce que el sufrimiento por la fe en Cristo pone a prueba la mansedumbre. Le confieso otra cosa hoy. Cuando a mí me toca algo tan importante como traer el mensaje, hasta me irrito. Me irrito porque el peso de esto es, bueno, incomprensible. Y me pongo en una actitud que a veces no soy amable. Y yo digo, pero es que esto no tiene sentido. O sea, tú estás preparando el mensaje. ¿Cómo puede ser que tú estés pesado? Pero, o sea, tenemos que manejar nuestro corazón y tenemos que manejar nuestras vidas. Porque en los problemas, en los compromisos, en la ansiedad, en el sufrimiento, nuestra mansedumbre puede verse afectada. Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a que confiáramos en Él. Los ataques duros provocan rápidamente respuestas defensivas. Por eso, Pablo anima al pequeño y asediado grupo de cristianos en Filipos a que dejen que su gentileza sea evidente para todos, para los romanos, para los persecutores, para los falsos maestros, incluso cuando sean despojados de su honor y tratados injustamente, que su bondad sea conocida para todos. Y nos recuerda ahí mismo, el Señor está cerca. En la visión de piedra angular hay 3 pilares, de los cuales el primero dice: somos una comunidad que cree en un Dios santo y cercano. Somos una comunidad que cree en un Dios santo y cercano. Creemos en un Dios trascendente, que sobrepasa nuestra mente, nuestras vidas, nuestra realidad, y a la misma vez un Dios cercano, que está aquí en medio de nosotros, que ha demostrado estar aquí en medio de nosotros. Esto está lleno hoy. Esto es algo incomprensible. Y afuera también está lleno. Es un Dios que está en medio nuestro, que está en nuestras vidas. Muchas personas se han acercado a mí y me dicen: yo no entendía eso. ¿Cómo que un Dios santo y cercano? Todo Dios, yo siempre lo veía allá y yo, intocable. El Señor está cerca. Y nosotros
hemos tenido el regalo de disfrutar de eso. Pero a la misma vez también esto refleja la cercanía de su venida. Dice aquel refrán: el que espera lo mucho, espera lo poco. Estamos más cerca de la venida del Señor, confíen en eso. Estamos más cerca de la venida del Señor. Él está aquí con nosotros, pero estamos más cerca de su venida. La seguridad de que el Señor está cerca proporciona el estímulo necesario para mantener una actitud de gentileza hacia todos, aún en tiempos de sufrimiento. La frase también recuerda la inminente venida del Salvador del cielo para transformar la humillación en gloria. La vergüenza de la persecución pronto será cambiada por el honor de participar en la victoria de Cristo. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, de la angustia a la paz. Versículos 6 y 7. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por nada estemos afanados, dice Pablo, preocupados, angustiados, ansiosos. Es normal y natural que para el ser humano podamos angustiarnos. En este caso ellos se preocuparon mucho por Pablo cuando se enteraron de la cárcel de Pablo y mandaron ayuda y mandaron una carta para que Pablo estuviera un poco más tranquilo con Epafrodito, poniendo la vida de Epafrodito en peligro, y la puso en peligro y se enfermó, como dijimos. Una preocupación genuina, algo genuino, pero Pablo detectó en medio de esto que esa preocupación estaba siendo patológica. Estaban ansiosos, estaban más que preocupados. Quizás necesitaban ese recordatorio que le mandó en esa carta a ellos. Recuerden que no tienen que estar afanosos, porque el Señor murió por nosotros. Todo lo que está pasándome a mí está en control del Señor. Les agradezco todo lo que ustedes han hecho por mí, pero el Señor está con nosotros y está a cargo de todo esto. Por nada. No nos habla solo de la situación en la que estaba viviendo esta audiencia o Pablo, o en la que nosotros estamos viviendo ahora. Por nada estén afanosos. Aún sea para nosotros como iglesia, aunque no estamos en la cárcel, evidentemente. Quizá alguna persona que nos puedan estar viendo en internet pudiera estar en la cárcel. No estamos siendo perseguidos. Quizá alguna persona que vean esto puedan estar en un régimen de persecución. Quizás tenemos alguna enfermedad, de seguro. Hay personas aquí con enfermedades. Pero aún así dice, por nada estén afanosos. Y la condición en la que nosotros podemos estar aquí, claramente, son diferentes a las que nosotros acabamos de plantear, que estaba viviendo Pablo y esta iglesia. Y yo no menosprecio lo que tú estás viviendo en este momento, lo que yo estoy viviendo en este momento. No lo menosprecio para nada. No le resto ninguna importancia. Pero ver la realidad de otros también nos ayuda a abrir nuestros ojos y ver qué tan difícil es para otros y qué tanto cuidado Dios está teniendo con nosotros, a pesar de nuestras circunstancias. Pablo nos enseña que así como por nada debemos de estar afanosos o ansiosos, hay un en todo. Y no nos deja con un boche o una reprimenda. Como toda persona sensata que trae un problema a la luz, viene al menos con una propuesta para solucionarlo. Pablo nos trae la verdadera solución a la angustia, a la desesperación, a la ansiedad, al afán. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Otra confesión. Yo no había visto la oración tan claramente como en la preparación de esta prédica. Yo no había visto cuál era el fin de la oración tan claramente como para la preparación de esta prédica. No lo había visto. Pablo nos está diciendo, esta es la solución a tus angustias
a tu control, a tu ansiedad, a todo. Está más que demostrado que tú no puedes tener control de todo lo que te está sucediendo. No puedes. Y Pablo nos presenta una fórmula maravillosa: oración, súplica, un corazón agradecido y dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios. En este versículo se utilizan 3 palabras para petición que abarcan todos los aspectos de nuestras vidas. Podemos venir ante el Padre y poner las necesidades del otro como intercesión, oración de intercesión. Podemos venir ante Él suplicando por cosas que son urgentes para nuestras vidas o para la vida de otros. O podemos venir ante el Padre y presentar nuestras necesidades. Y si se queda alguno de los aspectos de tu vida, algún área de tu vida, entre estas 3 palabras, entre estos 3 usos, entonces añádelo a la oración. Dice más bien en todo. Evidentemente, Dios conoce nuestros pensamientos, necesidades, angustia, todo lo que somos nosotros. Él no necesita de nuestras oraciones para enterarse de lo que estamos pasando o sintiendo. Somos nosotros los que necesitamos comunicarnos con Él, señores. Somos nosotros los que necesitamos la oración. Él ya conoce nuestra oración, no conoce nuestra necesidad, conoce nuestra petición desde antes que nosotros abramos nuestra mente, nuestra boca. Somos nosotros que necesitamos postrarnos ante Él, darnos cuenta de nuestra dependencia de Dios. La oración es una revelación total de lo que llevamos dentro. El problema es que es difícil para nosotros derramar todo lo que nosotros llevamos dentro. Es difícil para nosotros escucharnos las verdades que nosotros tenemos dentro, los demonios que tenemos dentro, las luchas que tenemos dentro. Pero esa es la oración que el Padre quiere de nosotros. Que saquemos todo, que dependamos de Él, que en oración no estemos como borregos repitiendo las cosas, sino que saquemos todo lo que nosotros llevamos dentro. No importa lo que sea, tienes la libertad de venir ante el Señor y derramar tu vida en oración, tus preocupaciones, tus temores, tus inconformidades, tus dudas, tus alegrías, todo. Él lo quiere todo. Él quiere que tú lo oigas, que tú se lo entregaste a Él. Trae todo ante el Padre en oración, como tú quieras, como tú puedas. Pero yo no sé orar, como tú puedas, como te salga. Y entenderás cómo depender de Dios es uno de los mayores regalos que nosotros podemos recibir. En 1 Samuel 1:18 vemos a Ana, luego de un sinnúmero de situaciones. Ana era infértil, no podía tener un hijo, estaba desesperada, había dejado de comer, estaba en depresión. Y luego de haber derramado todas sus lágrimas, su congoja y su aflicción, la acusaron de borracha el sacerdote. Recibe la bendición del sacerdote, y cuando ella terminó de orar, no dice que Ana salió embarazada de ahí, no dice que Ana salió con una promesa de un embarazo, aunque se quedó embarazada luego. Dice, entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Jamás volvió a estar triste su semblante, porque había derramado su vida ante el Señor. Grande es la oración cuando derramamos nuestra vida ante el Señor y cuando entendemos que no podemos controlar las cosas. El mismo Jesús en angustia le dijo en Lucas 22:42, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Tienes duda del poder de la oración? Ana recibió paz por medio de derramar su alma en oración. Pablo recibió gozo en las pruebas, en grandes pruebas. Cristo recibió fuerza y paz para cumplir con el mayor de los encargos, morir por cada uno de nosotros. El dolor surge de las circunstancias con sus exigencias, pero la acción de gracia proviene de un alma que tiene verdadero entendimiento y un fuerte aspecto por Dios. Esto lo dijo Crisóstomo. La paz que sobrepasa todo entendimiento está ligada a la oración que nos hace dependientes de Dios. No nos dice que cuando nuestras oraciones sean contestadas, no dice eso. No dice que cuando venimos ante Él y dejamos todo ahí, todo en sus manos, entonces nosotros recibiremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué entonces se nos hace tan difícil tener una vida de oración si tiene tantos beneficios? Simplemente no lo entendemos.
porque no hemos entendido el poder de la oración en nuestras vidas. ¿Será que el enemigo quiere que sigamos en esa confusión mental y emocional? El Señor nos trae una solución en Filipenses que podemos llevar desde hoy y para siempre. Y nuestro último punto de la Biblia a la vida, versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Por lo antes dicho, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Y entonces, ¿de qué lo vamos a llenar? ¿De qué vamos a llenar nuestros corazones y nuestras mentes? Muchos comparan este listado de Pablo con un listado de esos filósofos de la época. Y quizás Pablo utilizó este listado para poder llamar la atención de los filipenses culturalmente hablando. Pero también vemos claramente, y no hay que ser un erudito para esto, que vemos el reflejo de Jesús en este listado. Lo que es verdadero, Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Todo lo digno, Apocalipsis 5:12, el cordero que fue inmolado es digno. Todo lo justo, Salmo 145:17, justo es el Señor en todos sus caminos. Todo lo puro, Primera de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Todo lo amable, Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu, benignidad, bondad y mansedumbre. Nada más mencioné esas tres porque son las que tienen que ver con el tema. Todo lo honorable, Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor. A pesar de que no son las mismas palabras utilizadas, estas características solamente se pueden encontrar en el Señor y en su palabra. No es secreto para nadie que con lo que estamos llenando nuestras mentes, estamos llenando nuestras vidas. Y dice Deuteronomio 6:6-9, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuestro testimonio es importante para la propagación del Evangelio. Y aunque Pablo dice, imítenme a mí en varias ocasiones como yo imito a Cristo, él estaba claro que solamente a través de Cristo él podía ser quien era y podía llevar el mensaje que llevaba. No es la primera vez que él sugiere que lo imiten, pero no está diciendo que el centro es él. De hecho, en esta carta, cuando ustedes la estén leyendo en el capítulo 2, del 5 al 11, ahí está el centro del mensaje de esta carta. Es posible que la única oportunidad que tengas de mostrar a Cristo a algunas personas sea la manera en cómo tú te comportas. Es posible que tú no puedas entablar ni siquiera una conversación con algunas personas, y que la única manera que tú puedes mostrar a Cristo es con la manera en cómo tú te comportas. Esto practiquen, dice Pablo. Es el imperativo de Pablo para nosotros, y esto viene con una promesa. Antes vimos que el hecho de tener una vida de oración puede llevarnos a sanar la angustia, ansiedad, preocupación extrema, y mejor aún, la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a nuestras vidas y guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Pero aquí Pablo nos dice al final, el Dios de paz estará con ustedes. Oigan la promesa que Pablo nos hace, que si nosotros hacemos estas cosas y practicamos estas cosas verdaderamente, entonces el Dios de paz estará más cerca y estará con nosotros. Y eso sí quita de verdad la ansiedad. No es solo que estas pruebas
en las pruebas vamos a aprender a depender del Señor y vamos a regocijarnos en Él siempre. No es solo que vamos a tener una relación más estrecha con el Señor, con una vida de oración, y eso nos traerá su paz. Es que cuando llenemos nuestras vidas, nuestros corazones de sus verdades, cuando nos convertimos en hacedores de esas verdades, el mismo Dios de paz habitará con nosotros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos a tantas cosas, Señor. Gracias porque nos quitas nuevamente este peso que llevamos en nuestra espalda, Señor, en nuestras mentes, en nuestras cabezas, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres suficiente en esa cruz, porque tú fuiste a la cruz y moriste y llevaste todos nuestros pecados, llevaste todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones, todo nuestro dolor lo llevaste a esa cruz. Y tu promesa, así como Pablo dice, no es en esta tierra. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias por estas verdades. Gracias porque en ti podemos vivir y en ti podemos también morir y recibir la resurrección. Gracias porque estas cosas de esta vida, estas preocupaciones no son lo que vamos a tener como premio al final de nuestros días. Gracias por tu sacrificio y gracias por hacernos entender esto. Gracias porque traes hombres como Pablo para hacernos entender que aún siendo humanos, aún siendo quejándonos, Señor, y teniendo tantas debilidades, podemos llegar a entender de tu palabra, de tu bien, y podemos llegar a recibir de tu gracia y de tu salvación. Gracias, Padre, por tanto. Gracias por todo esto que no merecemos. Te pedimos todas estas cosas y te pedimos que todo esto se haga parte de nosotros desde hoy para siempre y que seamos prácticos en tu nombre poderoso. Amén.